se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Vamos a doblar nuestras rodillas donde quiera que estemos y nos vamos a postrar delante de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre, que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean solamente para ti y solo para ti por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud, gracias por darnos el pan material, gracias por el transcurso de esta semana que nos has guardado, nos has protegido, nos has cuidado, nos has dado el pan material, espiritual, el vestido, el techo. Gracias por tus santos ángeles. Gracias, Padre amado, por ese infinito amor y esa infinita misericordia que tú tienes para con la raza humana y para con nosotros, tus hijos. Padre amado, con todo nuestro corazón te queremos pedir perdón si en el transcurso de esta semana hemos pecado contra ti, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestras miradas, en nuestras acciones, cualquier actitud pecaminosa, te pedimos perdón, límpianos, perdónanos, te lo suplicamos, Señor, ten misericordia, estamos en ese proceso de santificación, Señor, te rogamos que tengas misericordia, oh Dios, de nosotros, de tus hijos, ayúdanos a alcanzar esa estatura perfecta que tú deseas que alcancemos, que es la estatura perfecta de la santificación. Padre amado, queremos pedirte con todo nuestro corazón que si es tu santa y divina voluntad, aunque no lo merecemos, solo por misericordia y por los méritos de tu Hijo amado, te pedimos que nos acompañes en esta tarde de tu santo sábado para estudiar tu santa y divina palabra. Necesitamos sabiduría de tu santo y divino Espíritu, que nos des entendimiento para entender y comprender las Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía. Danos sabiduría, Señor, trae a nuestra mente, en su corazón, lo que vamos a estudiar. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. Y si es tu santa y divina voluntad, úsame, Padre amado, como instrumento poderoso en tus manos. Yo no soy digno, Señor. No soy digno de trazar tu palabra, no soy digno, Señor, pero en tus santas manos de amor me coloco, como siervo tuyo, como instrumento tuyo, que si es tu santa y divina voluntad, Padre amado, me dirijas, Padre amado, para trazar tu palabra. Soy solo polvo, soy solo tierra, Señor, y ante ti me humillo, y te pido y te suplico que tengas misericordia y que me uses como instrumento tuyo para trazar tu palabra, el permiso para oír las Escrituras de los testimonios y la unción de tu Santo y Divino Espíritu. Úngeme con el poder de tu Santo y Divino Espíritu para trazar tu palabra y que sea ensalzado y solamente ensalzado y glorificado tu santo nombre, Señor. Yo soy solo tierra y te pido, Señor, que lejos de mí esté gloriarme, Señor, lejos de mí esté la suficiencia propia, que aquí solamente es alabado y glorificado tu nombre, porque es tu Santo Espíritu el que da sabiduría para entender las Escrituras y para trazar tu santa y divina palabra. Bendice a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, danos tu bendición, acompáñanos con la presencia tuya, la de tu Hijo amado, la de tu Santo Espíritu y la de tus santos ángeles, Señor. Súplicas que te pedimos y te rogamos, no porque en nosotros haya méritos, sino solamente en los méritos santos sagrados de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor y gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. En Él te imploramos, en Él te suplicamos, en Él te rogamos estas cosas, implorando tu misericordia. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, un feliz sábado para todos. Me alegra estar con ustedes
en este santo sábado. Bueno, mis amados hermanos, el tema de hoy se titula La Gran Batalla de Armagedón, parte 3. La Gran Batalla de Armagedón, parte 3. Habíamos visto la parte 1, habíamos visto la parte 2 y estábamos viendo la parte 3. Y creo que vamos para parte 4 si no alcanzamos a desarrollar todo el tema hoy. Entonces, habíamos visto el primer Elías, habíamos visto la relación, bueno, la gran batalla de Armagedón tiene que ver en relación con el primer Elías. La gran batalla de Armagedón es la que nos habla el libro de Apocalipsis, capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, el verso 13 en adelante. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y el verso 16 nos dice, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, hoy es la tercera parte de ese importante tema. Entonces, aquí vemos la unión en Apocalipsis capítulo 16 de 3 poderes. De 3 poderes. En el verso 13 y en el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 16 encontramos la unión de 3 poderes. ¿La unión de quién? Del dragón. ¿La unión de quién? De la bestia. ¿Y la unión de quién? Del falso profeta. Salen 3 espíritus a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿qué tiene que ver la gran batalla de Armagedón con los temas que hemos venido tratando del primer Elías y el segundo Elías? Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué razón? Porque la gran batalla, la gran batalla de Armagedón, digamos que tiene su profecía o su maqueta pequeña, por decirlo así, cuando los arquitectos e ingenieros de un gran conjunto cerrado de edificios quieren hacer los edificios, primero hacen una maqueta del proyecto para poderlo presentar ante las personas, ante los compradores que van a comprar. Bueno, acá en Colombia se hace así, no sé en los Estados Unidos, pero creo que en la mayoría de países es así. Cuando se hacen esos grandes edificios de conjuntos cerrados residenciales, primero las grandes empresas constructoras hacen, obviamente compran el terreno, pero ya teniendo todo listo para empezar la gran obra de los edificios, ellos hacen una maqueta pequeña. Y en esa maqueta de proyecto es la que le presentan, es la que los ingenieros hacen, los arquitectos hacen para podérsela presentar a quienes, a aquellos posibles clientes. Entonces, en la batalla de Armagedón, digamos lo que son los edificios y la maqueta pequeña la encontramos en ese gran conflicto que hubo allí en Primera de Reyes, capítulo 16, capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces, en los temas anteriores vimos el primer Elías y vimos el segundo Elías, pero el segundo Elías no lo hemos terminado. Quedamos, me acuerdo tanto, en el tema pasado parados sobre el segundo Elías. Entonces, estábamos viendo el conflicto entre el segundo Elías. Entonces, habíamos dicho en el primer tema de Armagedón que la primera maqueta, digámoslo así, de Armagedón, que es Primera de Reyes. Vamos a ir Primera de Reyes rápidamente para hacer un pequeño resumen para las personas que no escucharon el primer tema ni el segundo tema. Va a hacer un resumen en 5 minutos. En Primera de Reyes, capítulo 17,
Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces, vamos a leer el versículo, Primera de Reyes 17, 16. Primera de Reyes 16, habíamos leído desde el verso 29 en el anterior tema, donde dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Orín, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y el reinado de Acab, hijo de Orín, sobre Israel en Samaria, reinó Acab, hijo de Orín, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Orín, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes de él. Verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Naab, y tomó por mujer a Jezabel. Entonces, aquí encontramos una protagonista de esta historia. ¿A quién? A Jezabel. Y dice, a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, y él edificó en Samaria. Y el verso 33 dice, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí encontramos los protagonistas, Acab, Jezabel, ¿y quién? Y Acab, Jezabel, y encontramos otro protagonista de que hizo altar a Baal. Entonces Acab era el rey de Israel y se casó con una mujer en un matrimonio ilícito, porque era el yugo desigual, un matrimonio ilícito porque era en yugo desigual. Habíamos visto en el tema pasado de que se casó con Jezabel, que era la hija del rey de los Sidonios, que eran idólatras, que eran paganos, que adoraban a Baal, y eso hizo Acab, hizo un altar, hizo un templo, hizo un altar, y le edificó templo en Samaria, y le edificó un altar, y le adoró, que hizo también una imagen de acera, dice el verso 33, entonces y así hizo lo malo Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos que entonces encontramos otro protagonista, que es un cuarto protagonista, por decirlo así de esta manera. Este era ¿quién? Elías. Entonces, habíamos visto que Jezabel, por ejemplo, Primera de Reyes 18:13, dice que Jezabel mataba a los profetas. Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Entonces los perseguía y los mataba. Entonces, uno de esos profetas que era perseguido para ser asesinado por el rey Acab y Jezabel, ¿era quién? Era el profeta Elías. Entonces, en el capítulo 18, verso 17, se encuentra Acab con Elías. Y entonces nos dice, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, no he turbado a Israel. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Y siguiendo a los Baales, y envíame pues ahora el congregue a todo Israel en el monte Carmelo. Aquí encontramos la reunión de la pelea de este gran conflicto entre los profetas de Baal, de Acera, entre el rey Acab y Jezabel, estos protagonistas contra el pueblo de Dios, que en este caso son los profetas de Jehová, y fueron reunidos en el monte Carmelo. Congregamos hoy en el monte Carmelo. Los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Aquí encontramos una unión tripartita, por decirlo de esa manera. Una unión tripartita de tres poderes. El poder civil, que era el gobierno, porque Acab era el rey, ¿de quién? De Israel. Representaba al gobierno, al poder civil.
Y encontramos al poder religioso, que era Jezabel, ¿sí? Jezabel, y encontramos otros dos poderes, encontramos otro poder, más bien un tercer poder religioso, que eran los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comían a la mesa de Jezabel. Entonces encontramos tres poderes unidos persiguiendo al pueblo de Dios. Acab, Jezabel y los falsos profetas. Acab es un protagonista, el rey Acab, el poder civil, el gobierno. El segundo poder que encontramos aquí es Jezabel. Y el tercer poder que encontramos aquí unido es los profetas de Baal y de Acera. Tres poderes que se unen para perseguir al pueblo de Israel, y por eso Acab, cuando se encuentra con Elías, dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Entonces, la gran pregunta que hay que hacer aquí es, ¿cuál era la causa del conflicto? Aquí vemos que la causa de esta gran pelea y de este gran conflicto era que el pueblo de Dios había dejado que Acab, porque Elías le responde, yo no, sino tú. ¿Sí? Yo no soy el que turba a Israel. Le respondió, yo no he turbado a Israel, dice el verso 18 de Primera de Reyes, capítulo 18. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Qué pasó con Acab? Había dejado los mandamientos de Jehová y había seguido ¿a quién? A los Baales. O sea, en otras palabras, había dejado la verdadera adoración a Jehová y se había ido tras la falsa adoración a un falso Dios, que era ¿quién? Que era Baal. Esta fue el gran conflicto que hubo allí en el Monte Carmelo, según dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Y se reunieron allí. Entonces, ¿qué pasó en este gran conflicto? Esto estamos aquí haciendo un resumen. Entonces, encontramos de que en esta gran pelea, la gran causa, en ese gran conflicto que hubo allí, y en esta reunión que mandó a hacer el profeta Elías, la gran causa fue que se había el pueblo de Dios apartado de los mandamientos de Jehová, y que Acab se había apartado de los mandamientos de Jehová y se había ido tras la falsa adoración. Esa fue la causa del conflicto, esa es la parte central que quiero subrayar acá, en este punto. Ahora, ese fue, digamos que este fue el primer tema, la parte 1, y parte también de la parte 2. Este es el primer Elías, el primer Elías que encontramos aquí. Ahora, no voy a desglosar todo el tema porque ya lo vimos, dijo que solamente voy a subrayar la parte central del primer tema, que fue, entonces, tres protagonistas. Uno, Acab. Uno, Jezabel. O Acab, primero Acab, el rey Acab, el gobierno, que representa al poder civil. Dos, Jezabel, que se entró en un matrimonio ilícito con Acab, porque Acab se unió con esta mujer, siendo una mujer pagana, e incumpliendo así la palabra de Dios que habíamos visto la vez pasada en Deuteronomio capítulo 7, el verso 2 y verso 3, que no se podía unir los hijos de Dios con las hijas de los paganos, porque hacía que las hijas de los paganos llevaran a los hijos de Dios a adorar dioses ajenos y se apartaran de la verdadera adoración para llevarlos a una falsa adoración. Y esto fue lo que hizo Acab. Entonces violó los mandamientos de la ley de Dios Acab, porque se apartó del primer mandamiento, porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y allí en Primera de Reyes, capítulo 16, vimos que él hizo una imagen acera, vimos que ella hizo templo a Baal, que le hizo altar, que le hizo una imagen acera, que adoró, se fue tras dioses ajenos, o sea, violó el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Violó el tercer mandamiento de la ley de Dios que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el versículo 7 de Éxodo capítulo 20. Si nosotros vamos a los mandamientos de la ley de Dios, porque cuando Elías se encontró con Acab, Acab le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué le respondió Elías? Yo no, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios.
Entonces, yo quiero que vayamos a los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 y encontramos el primer mandamiento en el versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Acab y la casa de su padre y el pueblo de Israel se habían ido, habían dejado al verdadero Dios, la verdadera adoración al verdadero Dios, y se fueron a una falsa adoración a adorar a un falso Dios, que era ¿quién? A Baal, el Dios de los sidonios. Entonces, el segundo mandamiento también lo violó, porque el segundo mandamiento dice, no harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas ni abajo de la tierra, dice el versículo 4. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte celoso, que visitó la maldad de los padres religiosos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Violó también el segundo mandamiento. Violó el primer mandamiento porque se fue tras dioses ajenos, violó el segundo mandamiento porque hizo imágenes, y violó el tercer mandamiento que está en el versículo 7 de Éxodo capítulo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Él tomó el nombre de Dios en vano y se fue tras dioses ajenos. O sea, si era hijo de Dios, ¿cómo un hijo de Dios podía estar representando tan mal a Jehová de los ejércitos? Entonces, por esa razón está violando también el tercer mandamiento. Y también estaba violando el séptimo mandamiento que dice, en el versículo 14, que dice, no cometerás adulterio. Entonces, ahí estaba violando 4 mandamientos de la ley de Dios. Había dejado los mandamientos de la ley de Dios, como le dijo el profeta Elías en Primera Reyes 18. Y le respondió, yo no he turbado a Israel, sino la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Entonces, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. O sea, Acab y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces, había violado estos 4 mandamientos. El primero que dice que no tendrás dioses ajenos, el segundo que no hay que hacer imágenes, porque dice Primera Reyes 16, que lo acabamos de leer, que hizo una imagen acera, hizo templo, hizo altar y le adoró. Entonces, violó el segundo mandamiento, violó el tercer mandamiento, que no se debe tomar el nombre de Jehová Dios en vano, y violó el séptimo mandamiento que dice que no cometerás adulterio. Había dejado los mandamientos para ir tras los Baales. Esta fue la gran causa del conflicto. Y ese fue el objetivo. Esa fue la causa por la cual se dio esta pelea. Ahora, esa fue la primera batalla de Armagedón. Esa fue la maqueta de la que yo estoy hablando, y por eso puse el ejemplo que acabo de decir hace un momento. Coloqué el ejemplo de los grandes arquitectos y ingenieros que hacen primero una maqueta para luego hacer ya los edificios como tal. Entonces, esa era la pequeña maqueta. Esa batalla que se dio allí, en esa primera parte, era un tipo del verdadero antitipo que viene, que es la gran batalla de Armagedón. Entonces, por esa razón, son un eslabón. Por eso sí tiene que ver, yo hice la gran pregunta, ¿qué tiene que ver la batalla de Armagedón de Apocalipsis 16, el versículo 13 y 14, con el primero Elías y el segundo Elías? Ahora, vamos a ver, ya vimos el primero Elías, en resumen, vamos a ver el segundo Elías. Entonces, la vez pasada habíamos quedado en el segundo Elías. Habíamos dicho, bueno, ese era el primer Elías, habíamos dicho que el segundo Elías era ¿quién? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista, y eso lo habíamos comprobado, eso lo comprobamos con el libro de, la profecía que anunciaba de que iba a venir este Elías era Malaquías capítulo 3, el verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Dice, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces dice la palabra de Dios, anunciaba la profecía, el profeta Malaquías anunciaba de que venía el mensajero, he aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea que venía un mensajero, y que ese mensajero venía para preparar el camino para la primera venida de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Dice, para preparar el camino delante de mí, y vendrá, entonces ya viene hablando de Cristo, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la profecía que está en el libro de Isaías, cuando el Salvador dijo, las Escrituras, habiendo leído ese pasaje de Isaías que anunciaba la venida de Cristo, dijo, he aquí la profecía se ha cumplido delante de vosotros, que ahí fue cuando los fariseos y los escribas casi se desgarran las vestiduras diciendo, se ha cumplido en mí. Entonces, bueno, pero ese no es el tema. Entonces quería mostrar que la profecía de Malaquías anunciaba el segundo Elías. El segundo Elías, en el libro de Mateo capítulo 11, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 11, el versículo 10-14 nos muestra que Juan el Bautista era el segundo Elías. Para comprobarlo, esto es un resumen del segundo Elías, o sea, del segundo tema, de la primera parte del segundo tema. Mateo capítulo 11, el versículo 10 al versículo 14. Entonces dice, porque esto es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu paz. Ahí está la profecía de Malaquías, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice Mateo capítulo 11, versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí, ¿quién escribió sobre este? Pues el profeta Malaquías. He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará el camino delante de ti. Malaquías capítulo 3, verso 1. Entonces, estoy leyendo en Mateo 11, verso 10. Ahora voy a leer el verso 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan, dice el verso 12. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Verso 14, si quieres recibirlo, él es aquel Elías. Entonces, ¿de quién viene hablando aquí? ¿De quién viene hablando aquí el Salvador? Porque son palabras de Cristo Jesús. ¿De quién viene hablando aquí el Salvador? Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Cierto? Entonces, aquí encontramos de que Elías, que Juan el Bautista era el segundo Elías. Juan el Bautista es el segundo Elías. Ahora, hay otro texto que también lo anuncia y que lo habla claramente, y es el libro de Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Lucas capítulo 1, versículo 13 al versículo 17. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irán muchos de los hijos de Israel y se convertirán al Señor Dios de ellos. Y dice el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, está hablando de Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Entonces, pregunta, en el tema pasado vimos una parte muy interesante. Entonces, primer aspecto era que en el primer Elías, ¿a qué vino el primer Elías? El primer Elías vino a hacer una reforma, a levantar el altar que estaba destruido. Recordemos que en esa batalla, en esa gran batalla, o en esa pequeña maqueta de esa batalla de Armagedón que hubo allá en Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos de que la causa del conflicto era que se habían dejado los mandamientos, y el primer Elías vino a hacer volver al pueblo a guardar los mandamientos de la ley de Dios y a reconstruir el altar. Entonces, la causa de la batalla de Armagedón, ya lo dije varias veces, es los mandamientos, la verdadera oración y la falsa oración. Tres poderes que se unieron contra el pueblo de Dios. Y vino a hacer una reparación, una reforma, fue lo que vino a hacer el primer Elías. El primer Elías vino a hacer una reforma, y esa reforma
si nosotros lo vemos, por ejemplo, que él mandó a hacer el altar, por ejemplo, volvámonos un momentico aquí a Primera de Reyes 18, porque yo quiero hacer una analogía profética tremenda aquí. Por ejemplo, Primera de Reyes 18, vamos a leer el versículo 32. Bueno, vamos a ver en el verso 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y arregló el altar. Entonces todo el pueblo que se le acercó y arregló el altar. Entonces, ¿a qué vino el primer Elías? A hacer volver al pueblo, a arreglar ¿qué? El altar, porque estaba ¿qué? Destruido, el altar de Jehová, que estaba arruinado, dice el verso 30. Y tomando Elías 12 piedras, conforme a los números de las tribus de los hijos de Israel, el cual había dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32, edificó piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor, bueno, ya la historia ustedes la conocen. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es de que el primer Elías, que es el cuarto protagonista de esta historia, vino siendo perseguido por los profetas de Baal, siendo perseguido por Acab y siendo perseguido por Jezabel, por estos tres poderes unidos, para matar a los profetas de Jehová y matar a Elías. Entonces, siendo perseguido, ¿por qué razón? Por la verdadera oración. ¿Por qué causa le perseguían para matarlo? Por la verdadera oración. ¿Y cuál es la verdadera oración? Los mandamientos de Jehová. Lo dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 18. Entonces, le perseguían para matarlos por los mandamientos. ¿Por qué causa? Por la ley de Dios, los mandamientos de Jehová. Entonces, estaba arreglado el altar y vino Elías a hacer una reforma, una obra de reformador, el primer Elías. Y esa reforma era reconstruir el altar, reconstruir la verdadera adoración a Dios, que eran los mandamientos de la ley de Dios, de los cuales se había apartado ¿quién? Acab y la casa de su padre y el pueblo de Israel, y se habían ido tras los Baales, violando los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, a eso vino Elías, a hacer una obra de reforma, una obra de reparación. Entonces, encontramos que el segundo Elías viene con la misma obra. El segundo Elías lo acabamos de leer en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, vamos a ver esa analogía. En Lucas capítulo 1, el verso 17. Él irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, ahí está, y de los ¿qué? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar ¿qué? Al Señor un pueblo dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Dispuesto para la primera venida del Salvador, de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, a eso vino el segundo Elías también. Igual que el primer Elías vino a hacer una obra de reforma. Esa obra de reforma la encontramos en Mateo capítulo 3, por ejemplo, donde dice Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante, en aquellos días vino Juan, el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, analogía número 1, ¿dónde predicaba el primer Elías? Allá, en el desierto. El segundo Elías, ¿dónde predicaba? Allá, en el desierto. Diciendo, ¿y cuál era el mensaje del primer Elías? Pues un mensaje de arrepentimiento, que se habían apartado de la ley de Dios, de los mandamientos de la ley de Dios. Primera de Reyes 18. Y Mateo capítulo 3, verso 2, nos encontramos el mismo mensaje del segundo Elías, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta, si Juan el Bautista les estaba diciendo que tenían que arrepentirse, entonces yo no le digo a alguien de que es santo de que se arrepienta, sino se le dice santo a aquellos que están transgrediendo la ley de Dios. Por eso es el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos. Recuerde que el libro de Proverbios, capítulo 28, vamos a recordar ese texto para ver qué es arrepentimiento bíblicamente. Proverbios capítulo 28, si no estoy mal, el verso 13 en adelante dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, más que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, ahí está una obra de ¿qué? De arrepentimiento. Esa es la misma obra que traía ¿quién? Juan el Bautista, donde dice, Mateo capítulo 3, verso 2, a donde dice, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 3. Entonces, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿A qué vino el segundo Elías, que era Juan el Bautista? Vino a preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. ¿Qué significa la palabra enderezar? El tema pasado lo expliqué. Enderezar, o sea, era porque estaban torcidos. Se habían torcido del camino, habían torcido sus sendas. Entonces, Juan traía un mensaje de reforma, un mensaje de arrepentimiento, de que iban a arrepentirse, o sea, apartarse del pecado y abandonar el pecado y obedecer la santa ley de Dios, obedecer los mandamientos y enderezar las sendas. ¿Y cómo las iban a enderezar? Pues obedeciendo la ley de Dios. Ahora, en el verso 8, por ejemplo, en el verso 6 de Mateo 3, Mateo capítulo 3, verso 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Había qué? Confesión de pecados. ¿Y qué es confesarse el pecado? Pues lo acabamos de leer en Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre, la palabra encubrir, el que encubre, el que oculta sus pecados, no prosperará, más el que los confiesa, primer paso, confesarlo, segundo paso, apartarse del pecado, alcanzará misericordia. Y Mateo capítulo 3, el verso 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, o sea, confesando sus pecados, la obra que nos habla el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Estaban confesando sus pecados, ¿sí? Y apartarse del pecado. Entonces, el verso, por ejemplo, el verso 9, verso 8, perdón, y hacer tus frutos dignos de arrepentimiento, decía. Ahora, el segundo Elías. Ahora, yo quiero que miremos y analicemos una parte importante acá, y es la siguiente. El segundo Elías, hay un texto que habla claritamente de que es el segundo Elías, que está en el libro de Marcos, a ver si no estoy mal, Marcos, Mateo, vamos a ver, Mateo capítulo 11, verso 10 al 14, no sé si ya, creo que ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Mateo capítulo 11, versículo 10 al versículo 14. Versículo 10 al 14. Bueno, ya lo habíamos leído, sí. Y verso 14, va a leer el versículo 14 al punto, dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Entonces, Juan el Bautista, confirmado por la Biblia, de que es el segundo Elías. Ahora, este segundo Elías tuvo un gran conflicto. ¿Y cuál fue ese gran conflicto? Bueno, vamos a mirar Mateo capítulo 17. Vamos a ir a Mateo capítulo 17. El versículo, Mateo 17, versículo 10 al verso 13. Mateo capítulo 17, el versículo 10 al versículo 13. Nos dice lo siguiente. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿A qué venía Elías? A restaurar. ¿Qué significa la palabra restaurar? Reparar, restaurar todo lo que estaba dañado. Y restaurará todas las cosas. Verso 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les hablaba, ¿de quién? Que les hablaba de Juan el Bautista. Otro texto que nos confirma de que Juan el Bautista era el segundo Elías. Entonces, este segundo Elías, entonces aquí encontramos, vamos a estudiar en el texto
de Mateo capítulo 14, vamos a ir a Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, el versículo 1 al 12. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. Entonces, y vamos a hacer una analogía entre, vamos a tener un dedo en Mateo 14, 1 al 12, Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12, y Marcos capítulo 6, para los que están tomando nota, Marcos capítulo 6, versículo 14 al versículo 28. Marcos 6, desde el versículo 14 al verso 28. Marcos 6. Marcos capítulo 6, verso 14 al verso 28. Entonces, vamos a encontrar acá algo muy interesante, y es lo siguiente. Vamos a leer lo primero de Mateo y luego vamos a leer de Marcos. Hay cosas que lo que Mateo no explica, Marcos lo explica. Entonces, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. Entonces, nos dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías. Entonces aquí ya empezamos a encontrar nuestros protagonistas de esta segunda batalla de Armagedón en Maqueta. La primera fue la allá del Monte Carmelo, Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18, 16, 17 y 18 para ser más exactos. Todos los 3 capítulos. Entonces, acá encontramos, allá fue la primera batalla, y aquí encontramos una segunda batalla. Dice que Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, y le había metido en la cárcel, por causa de Herodías, dice el verso 3. ¿Mujer de quién? Mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, aquí encontramos una relación ilícita entre el rey Herodes y ¿quién? Y Herodías. Entonces encontramos nuestro primer protagonista, que es ¿quién? El rey Herodes. Nuestra segunda protagonista, que es ¿quién? Nuestra segunda protagonista, que es Herodías, que era la mujer de ¿quién? De Felipe, el hermano del rey Herodes. En otras palabras, Herodes estaba en adulterio. ¿Por qué estaba en adulterio? Porque estaba metido con la mujer de su hermano Felipe. Lo dice lo dice Mateo capítulo 14, el verso 3. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. O sea que el profeta Elías, el segundo Elías, que era Juan el Bautista, estaba metido en la cárcel por causa de Herodías. ¿Por qué causa de Herodías? Aquí lo dije. Mujer de Felipe, su hermano, o sea, del hermano del rey Herodes. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¡Wow! Entonces, aquí encontramos los protagonistas. Primero, Herodías. Segundo, el rey Herodes. Tercero, Juan el Bautista. Pero falta otro protagonista, son 4. Si nosotros vemos, allá en Primera de Reyes 18, habían 3. Pero con el profeta Elías eran 4. Estaba Acab, ¿correcto? El rey Acab, que era el rey de Israel, que se había apostatado, se había apartado de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces estaba Acab, que representa el poder civil al gobierno. Estaba Jezabel, nuestro segundo protagonista, y estaban los profetas de Baal, nuestro tercer protagonista, y encontramos al profeta Elías, nuestro 4 protagonista. O sea, 3 poderes unidos contra nuestro 4 protagonista, que es ¿quién? Que es el profeta Elías. Acab, Jezabel, los profetas de Baal, unidos contra ¿quién?
contra los profetas de Jehová, que es el cuarto protagonista, en este caso, el profeta Elías y los profetas de Jehová. ¿Correcto? Acá, en Mateo capítulo 14, encontramos los mismos 4 protagonistas, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué los mismos 4 protagonistas. Si nosotros analizamos, encontramos a Herodes, primer protagonista, encontramos a Juan, ¿cierto? A Juan el profeta, o sea, el segundo Elías, metido en la cárcel por causa de Herodías, ahí está. Mujer de Felipe, su hermano, porque le decían, no te es lícito leerla. ¿Cuál fue la causa por la cual fue el conflicto allá en el Monte Carmelo o en Primera de Reyes 16, 17 y 18? La causa era porque Acab se había apartado de los mandamientos de la ley de Dios, había abandonado la ley de Dios, estaba violando 4 mandamientos. Entonces, se había apartado de la santa ley de Dios. Y aquí encontramos que el rey Herodes está violando también la santa ley de Dios. O sea, el conflicto aquí entre Juan, que es el segundo Elías, el profeta de Jehová, el profeta que venía a preparar el camino de la primera venida de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Él venía a preparar el camino y el conflicto era porque Juan le decía que no te es lícito tenerla, dice el verso 4. Dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, ¿qué mandamiento estaba violando el rey Herodes? Pues el 7º mandamiento. Y si ustedes analizan, Acab también estaba violando el 7º mandamiento porque tenía un matrimonio ilícito con una mujer que era hija de ¿quién? Que era hija de los sidonios, del rey de los sidonios, que eran adoradores de Baal. Entonces, el primer Acab, en el primer conflicto, fue los mandamientos de la ley de Dios. Y en el segundo conflicto, ¿cuál es la causa? También exactamente lo mismo, los mandamientos de la ley de Dios, porque estaba en violación del 7º mandamiento. Verso 5 de Mateo capítulo 14. Herodías quería matarle. Entonces, aquí Se le cayó la llamada al hermanitos, también a mí se me cayó la llamada, así que si se me cae a mí, pues ni modo, automáticamente se le cae al hermano. Pero ahorita mismo lo vamos a volver a conectar otra vez. Recuérdense que él está desde Colombia, ¿ok? Entonces vamos a conectarlo otra vez nuevamente. Permítanme un momentito, permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Se le había caído la llamada. ¿En dónde se cayó la llamada? ¿En dónde se cayó la llamada? Ahorita mismo, hermano, ahorita mismo. Era como 2 minutos más o menos. Me tocó que correr ahí. O sea que
Bueno, me alcanzaron a escuchar la explicación, se había caído la llamada y no me había dado cuenta. Cuando usted estaba explicando, hermano. Exacto, entonces se me había caído la llamada y yo no me había dado cuenta en dónde se cayó. Bueno, yo estaba explicando que en el primer conflicto habían 4 protagonistas. El primer protagonista, esa parte la alcanzaron a escuchar, el primer protagonista que era ¿quién? Acab. El segundo protagonista, el poder civil, el gobierno, Acab, que representa al gobierno, que era el rey. El segundo protagonista que era ¿quién? Que era Jezabel. Y el tercer protagonista que eran los profetas de Baal y los profetas de Acera. Esos 3 poderes, esos 2 poderes religiosos, Jezabel representa un poder religioso y los profetas de Baal y de Acera representan otro poder religioso. Estos 2 poderes religiosos se unieron con el poder civil, con el gobierno, o sea, con el rey Acab, para perseguir, matar y torturar a los profetas de Jehová, matar a los profetas de Jehová y al profeta Elías. Y la causa de ese conflicto era ¿qué? Los mandamientos de la ley de Dios. La verdadera adoración, la falsa adoración de Jezabel y los profetas de Baal contra la verdadera adoración de Jehová, que eran los mandamientos de la ley de Dios. Esta era la causa del conflicto. Y encontramos la misma aplicación, la misma repetición, casi que exacta la misma copia en este segundo conflicto o esta segunda maqueta entre el rey Herodes, el rey Herodes, Herodías, la hija de Herodías, que era Salomé, y nuestro cuarto protagonista, que era ¿quién? Nuestro cuarto protagonista, que era Juan el Bautista. Y la causa del conflicto es exactamente lo mismo que la primera causa del conflicto que se desarrolló allá en Primera de Reyes 16, 17 y 18, que estaba en violación a los mandamientos de la ley de Dios, y Juan le reprendía diciéndole, Mateo capítulo 14, verso 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, Herodes estaba en una relación ilícita con la mujer de su hermano Felipe. Estaba en adulterio, estaba violando ¿qué? El 7º mandamiento de la ley de Dios, que dice, no cometerás adulterio. Y en el verso, bueno, sigamos adelante. Mateo capítulo 14, el verso 6 dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, ¿quién era la hija de Herodías? Pues Salomé, danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, dice el verso 7 de Mateo 14, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Verso 8, ella instruida primero por su madre. ¿Cómo? Salomé, o sea, la hija de Herodías, ¿estaba instruida por quién? Estaba instruida por su madre. Dice, ella instruida primero por su madre, dijo, déjame aquí en un plato la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Qué tremendo acá! Vamos al verso 9. Entonces, el rey se entristeció. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Verso 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Verso 11. Y fue traída su cabeza en un plato. ¿Y dada a quién? A la muchacha. ¿A quién se le entregó la cabeza? A la muchacha. ¿A quién? A Salomé. Y ella la presentó a quién? Y ella la presentó a su madre. Encontramos 3 poderes aquí. 3 poderes. El rey Herodes, que es el poder civil, el gobierno, ¿cierto? El segundo poder, que es Herodías, que estaba en una relación ilícita con el rey Herodes, porque Herodías era la esposa de Felipe, y estaba en adulterio metiéndose con el hermano de Felipe, o sea, el rey Herodes, y encontramos la hija de Herodías. ¿La hija de quién? La hija de Herodías, que es Salomé, unida con su madre, instruida por su madre, dice en el verso 8, ella instruida por su madre, dijo, déjame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, ¿quién pidió la cabeza de el profeta Elías, del segundo Elías, de Juan el Bautista? ¿Quién la pidió? La pidió Salomé. Pero estaba instruida por quién? Instruida por su madre. Qué tremenda analogía tan tremenda encontramos acá.
Qué analogía tan tremenda, mis amados hermanos. Qué profecía tan contundente, hermanos, un eslabón. El eslabón de Primera de Reyes 18, 16, 17 y 18, unido con Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Sigamos adelante. Vamos a leer, ya leímos Mateo capítulo 14, verso 1 hasta el verso 12. ¿Sí? Y dice, bueno, el verso 12 no lo habíamos leído. Dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muy bien. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, el verso 14. Marcos capítulo 6, el verso 14. Y vamos a encontrar cositas, detalles, que no daba Mateo, me lo da Marcos. Dice, oyendo el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Entonces el rey Herodes decía que Cristo era que Juan el Bautista había resucitado y que, o sea, estaba diciendo que Cristo era Juan el Bautista que había resucitado, y por eso él hizo este comentario. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, verso 15. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Claro que los que decían que era Elías, pues no se equivocaban, que era Elías, era el segundo Elías. Ahora, verso 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que he resucitado de los muertos. Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel, ¿por causa de quién? Por causa de Herodías. En nuestro segundo tema, en el tema de los Armagedón parte 2, habíamos quedado aquí. Aquí justamente es donde quedamos. Así que aquí empatamos con nuestro tercer tema. Aquí ya empatamos y entramos en materia con nuestro tercer tema. Entonces dice, porque el mismo Herodes, estoy leyendo en Marcos capítulo 6, para los que están tomando nota, verso 17 en adelante, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Entonces, ¿por qué causa Herodes metió a Juan en la cárcel? ¿Por causa de quién? Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba ¿qué? Y deseaba matarle y no podía. Verso 20, porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que el rey Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Verso 21. Pero viviendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Verso 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y al rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Verso 23. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Verso 24. Saliendo ella, dijo a su madre, ojo, la hija de Van de su madre le dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. En verso 25, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Verso 27, y enseguida el rey enviando a uno de los guardas,
mandó que fuese traída la cabeza de Juan, y el guarda fue y le decapitó en la cárcel, y le trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. ¿Notan con cuidado? ¿Quién mandó la ejecución de Juan el Bautista? El rey Herodes. Pero presionado ¿por quién? Por Herodías. ¿Pero quién fue la que pidió la cabeza? Fue la muchacha. Entonces noten con cuidado. ¿Quién le decapitó? El poder civil, el gobierno. ¿Cierto? Ese fue el que le decapitó. Pero ¿quién pidió la cabeza? Salomé. Y dice, si notan el verso 28 de Marcos capítulo 6, dice, y el guarda fue, ahí está, el poder civil, mandado por el rey Herodes, y el guarda fue y lo decapitó en la cabeza, y le trajo la cabeza ¿a quién? En un plato. ¿Y a quién se la dio el guarda? ¿Se la dio a quién? A Salomé, a la muchacha. ¿Y la muchacha se la dio a quién? Y la muchacha se la dio a su madre. Noten con cuidado ese versículo 28. ¡Wow! ¡Qué analogía tan tremenda hay aquí! Ahora, yo quiero ampliar esta parte con el espíritu de profecía. Mire lo que dice la sierva del Señor en Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, la página 185, el párrafo 1. Deseado de todas las gentes, 185, el párrafo 1. Miren lo que dice la pluma inspirada con respecto a este evento que sucedió allí, este evento profético. 185, de Deseado de todas las gentes, el capítulo 22, encarcelamiento y muerte de Juan, se llama el capítulo. Capítulo 22 de Deseado de todas las gentes. Encarcelamiento y muerte de Juan. 185, el párrafo 1. Dice, voy a leer la última parte del párrafo 1. Dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y oyéndole hacía muchas cosas, y lo oía de buena gana. Juan obró fielmente con él, denunciando su unión inicua. ¿Denunciando qué? Su unión inicua con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que le ligaba. Pero Herodías, ¿qué hacía? Pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes y se vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarle en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis amados hermanos, esta parte que dice la sierva del Señor en Deseado a toda la gente, la 185! ¡Wow! Estamos en el segundo Elías, ¿verdad? El segundo Elías. Note con cuidado que encontramos aquí tres poderes: la madre y su hija, ¿cierto? La madre, Herodías; su hija, Salomé; el poder civil, Herodes, ¿cierto? Y la madre manda a su hija a que haga una danza al rey Herodes. ¡Wow! ¿Que haga qué? Una danza al rey Herodes. Y luego la madre, la hija va y le dice a la madre, ¿qué te diré? Y la madre le da instrucciones explícitas, bien específicas, bien explícitas. Vaya, pide la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista en un plato. ¿Y por qué causa fue que la madre mandó pedir a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato? La causa fue porque Juan el Bautista le ha dicho de que no era lícito tener la esposa de su hermano. O sea, en otras palabras, Juan le había denunciado de que estaba violando ¿qué? Los mandamientos de la ley de Dios. Estaba en una relación ilícita. Y al estar violando el séptimo mandamiento, estaba violando los 10 mandamientos. Aquí encontramos la misma causa por la cual el pueblo de Dios es perseguido, es echado en la cárcel y es decapitado, y esa causa es
porque el pueblo de Dios denuncia la violación a los mandamientos de la ley de Dios. ¿A quién? Juan el Bautista le denuncia a Herodes y le denuncia a Herodías de que no era lícito esa relación, era una relación ilícita, que estaba en violación a los mandamientos de la ley de Dios, al séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y con el séptimo mandamiento estaba violando todos los mandamientos. ¿Por qué razón? Vamos a ir, esto que acabo de decir lo voy a comprobar para aquellas personas que por primera vez van a escuchar este tema, o que de pronto lo están escuchando, o que lo van a escuchar en un futuro, o en un presente, o en un futuro, lo van a escuchar. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, y voy a mostrar que con la violación de un mandamiento se violan los 10. Se violan los otros mandamientos. Santiago, capítulo 2. Ya les voy a decir, verso 8 en adelante, para ser más exactos. Santiago, capítulo 2, el versículo 8 en adelante. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Verso 9. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera ¿en qué? En un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, para el hombre, 10 menos 1 es igual a 9, para el hombre. Para la raza humana, 10 menos 1 es igual a 9. Pero para Dios, 10 menos 1 es igual a 0. En otras palabras, de los 10 mandamientos, el que viola uno es como si los violara exactamente los 10. Es igual a 0. ¿Por qué razón? Vamos a leerlo. Otra vez, Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, mis amados hermanos. Más clarito no canta un gallo a las 4 de la mañana. Así que para aquellos iglesias que dicen que podemos guardar 9, pero que ya el sábado no, pues aquí está su respuesta. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare de los 10 mandamientos, que guardare 9, y el otro no, y el cuarto no, que es el santo sábado, pues se hace culpable de todos. ¿Por qué? Verso 11. Miren lo que dice el verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí vio? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, también podríamos decir de esta otra manera. No cometes adulterio, no matas, no robas, honras a padre y madre, cumple los otros mandamientos, no tomas el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero violas el sábado, ¿qué pasa? ¿Ya te has hecho qué? Transgresor de la ley. Es lo mismo que le está diciendo Santiago capítulo 2, verso 11. Verso 12 dice, así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, el juicio, ¿cuál va a ser la base del juicio? El verso 12 nos lo dice clarito, clarito como el agua. El verso 12 nos dice, así hablad, así haced como los que habéis de hacer ¿qué? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, la ley de la libertad son los 10 mandamientos. Estos mandamientos que acaba de nombrar acá. Esa ley de la libertad va a ser la base con la cual se va a juzgar a la raza humana. Y por eso dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que el que cumple la ley está bajo la gracia. Y el que infringe la ley, el que quebranta la ley, está bajo la ley. Porque el peso de la ley le cae encima. Está bajo la ley. Y el que cumple la ley está bajo la gracia. O sea, en otras palabras, está en libertad. Por eso dice, como los que hay de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el que cumple la ley, los mandamientos, pues está en libertad. Porque la ley no le acusa. La ley de Dios no le acusa. Le acusa solamente a aquellos que son los que la transgreden, aquellos que la quebrantan, aquellos que enseñan a sus feligreses, que enseñan a sus miembros que no hay que guardar la ley de Dios. Ahora,
volviendo al tema, este era un paréntesis para ampliar el tema o para dar la respuesta de que Juan le había denunciado al rey Herodes de que estaba violando los mandamientos de la ley de Dios porque estaba violando el séptimo mandamiento. Ya lo acabamos de leer en Santiago capítulo 2, verso 11. ¿Sí? Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, o sea, guarda un mandamiento pero quebranta al otro, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, en este asunto, Herodes estaba cometiendo adulterio y por eso se había hecho ya transgresor de la ley. Y Juan les había denunciado esto. Y por esta causa, Herodías quería matar ¿a quién? Influenció al rey Herodes, presionó al rey Herodes, utilizó al rey Herodes en esta relación ilícita que había entre ellos dos, utilizó al Estado, utilizó al gobierno para poner al profeta de Dios, a Juan el Bautista, en la cárcel y hacerle matar, hacerle decapitar. Y utilizó a quién más. Y Herodías no solo utilizó al rey Herodes, sino también utilizó a su hija. Utilizó a su hija para que su hija hiciera ¿qué? Una danza. Para que danzara al rey Herodes. Le puso una trampa, en otras palabras, una trampa. Le puso una trampa para que danzara ante el rey Herodes y luego le pidiera la cabeza del profeta Juan. Entonces vemos la misma analogía, la misma aplicación de Primera de Reyes 18. Tres poderes unidos contra el pueblo de Dios, contra los profetas de Jehová. Y la causa de esos tres poderes era el poder civil, que era el rey Acab. Soy tan repetitivo porque me gusta hacerlo casi con plastilina, para que no quede ninguna duda, para que se nos quede grabado en la mente y en el corazón, que estaba el poder civil, que era el gobierno, unido con el poder religioso, que era Jezabel, y con otro poder religioso, que eran los profetas de Baal y Acera. Estos tres poderes se unieron para perseguir, matar a los profetas de Jehová. Eso lo leímos en Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 13, donde dice que Jezabel degollaba, mataba a los profetas de Jehová. Primera de Reyes 18, verso 13. Y aquí encontramos la misma causa. ¿Y por qué causa le mataban? Por la verdadera oración. ¿Por qué causa Herodías aquí en nuestro segundo capítulo de la batalla de Armagedón, en nuestra segunda maqueta de la batalla de Armagedón, encontramos que también es ¿por qué? Por los mandamientos de la ley de Dios. Y por esta causa Herodías manda matar al profeta Juan. Ahora, encontramos que la hija hace una danza. ¡Wow! Yo quiero ver esta analogía del segundo profeta, del segundo Elías con el tercer Elías. ¿Cuál es la profecía que nos anuncia que va a venir un tercer Elías? ¿Y quién es ese tercer Elías? Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5. Porque así como Malaquías capítulo 3, verso 1 nos anuncia la venida del segundo Elías, que era Juan el Bautista, así también el mismo profeta Malaquías, que anunció que iba a venir un segundo Elías, también nos anuncia de que va a venir un tercer Elías. Óiganlo bien, mis queridos hermanos. El mismo profeta, que fue Malaquías, que anunció de que iba a venir un segundo Elías, de que iba a venir el profeta Elías, que iba a venir un mensajero, Malaquías capítulo 3, verso 1, y esto se cumple exactamente al pie de la letra. Malaquías anunció de que iba a venir un segundo Elías, de que iba a preparar el camino para la venida del Señor, y ese segundo Elías fue Juan el Bautista. De la misma manera, el mismo profeta que anunció de que iba a venir un segundo Elías, el mismo profeta que es Malaquías, anuncia de que viene un tercer Elías, y eso está en Malaquías capítulo 4, versículo 5, que va a venir un tercer Elías antes que venga el fin del mundo, antes que venga el gran día terrible, el día de Jehová. Vamos a leerlo en Malaquías capítulo 4, verso 5. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y aquí que yo os envío ¿qué? El
profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Óigalo bien, o sea que viene un tercer Elías. Mis queridos hermanos, llevamos dos Elías. El primer Elías, hubieron tres protagonistas o tres poderes, dos poderes religiosos unidos con él, dos poderes religiosos unidos con quién, unidos con el Estado para matar al pueblo de Dios. En el primer Elías. Y en el segundo Elías encontramos exactamente lo mismo. ¿Y por qué exactamente lo mismo? Yo les voy a mostrar por qué. Vamos a ir al libro Deseado de toda la gente, donde me explica la profecía de Marcos 6, algo muy interesante acá, hermanos. Óiganlo bien, subrayenlo y enmárquenlo, porque este texto lo van a subrayar y enmarcar acá. Marcos 6, estábamos leyendo desde el verso 14, ¿verdad? Aquí encontramos algo muy interesante en el libro, donde dice, el verso, por ejemplo, Marcos 6, el verso 19, pero Herodías le acechaba, Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque, y ahora, encontramos acá, por ejemplo, el verso 22 de Marcos 6, dice, y entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes, el rey, dijo la muchacha, y le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y el verso 24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué te diré? Ese saliendo ella, mire lo que dice la sierva del Señor, en Deseado de toda la gente es la 193. Deseado de toda la gente es la 193. Vamos ampliando, Biblia y Espíritu de Profecía. Deseado de toda la gente es la página 193, dice la pluma inspirada, el párrafo 1. Pero aunque me gustaría leer desde la 192, porque aquí hay partes muy interesantes. Voy a leer las partes subrayadas nada más. Dice, por ejemplo, por medio de las vastas muchedumbres, va a leer la 192, va a leer desde la 192 el párrafo 1. Por medio de las vastas muchedumbres que habían escuchado la predicación de Juan, su fama cundió por todo el país y había un profundo interés por el resultado de su encarcelamiento. Sin embargo, su vida inmaculada y el fuerte sentimiento público en su favor inducía a creer que no se tomarían medidas violentas contra él. Ahora mire lo que dice la sierva del Señor. Herodes creía en Juan, que era el profeta de Dios, y tenía la plena intención de devolverle la libertad. Pero lo iban postergando por temor a Herodías. O sea, ¿qué quería hacer el poder civil, el gobierno? Que en este caso era Herodes, quería devolverle la libertad a Juan el Bautista. Pero no lo hacía por temor de ¿quién? Por temor de Herodías. Esta sabia, dice, esta sabía que por las medidas directas no podía nunca obtener que Herodes consintiese en la muerte de Juan, y resolvió lograr su propósito con una estratagema, o sea, una trampa. En este día del cumpleaños del rey debió ofrecerse una fiesta a los oficiales, estando los nobles de la corte, y había banquete y borrachera, y Herodes no estaría en guardia, y ella podría influir en él a la voluntad. Y cuando llegó el gran día del rey, el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores, y Herodías mandó a su hija a la sala del banquete. ¿Quién mandó? Herodías mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. Salomé estaba en su primer florecimiento como mujer, y en su voluptuosa belleza cautivó los sentidos de los señores, y se entregó a la orgía. No era costumbre de que las damas de la corte aparecieran en las fiestas, y se le tributó un cumplido halagador a Herodes, cuando esa hija de los sacerdotes, ojo con esta parte que era la parte que quería subrayar, dice, y se le tributó un cumplido halagador a Herodes,
cuando esa hija de los sacerdotes y príncipes de Israel, ¿de quién era hija Salomé? Aquí dice que era hija de los sacerdotes y príncipes de Israel. Bailó para divertir a sus huéspedes. El rey estaba embotado por el vino. ¿Por qué estaba embotado el rey? Por el vino. La pasión lo dominaba y la razón, y dice, la pasión lo dominaba y la razón estaba destronada. Veía solamente la sala del placer, sus invitados entregados a la orgía, la mesa del banquete, el vino callante y las luces deslumbrantes, y la joven que bailaba delante de él. En la temerosidad del momento deseó hacer algo que la exaltase delante de los grandes de su reino, y con juramento prometió a su hija de Herodías cualquier cosa que le pidiese, aunque fuese en la mitad de su reino. Salomé se apresuró a consultar a su madre para saber qué debía pedir. La respuesta, estoy leyendo la 193 ya, la respuesta estaba lista: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre. Esto es una analogía acá con los tres, con el tercer Elías, cuando entremos a ver el tercer Elías. Es una analogía tremenda. Dice que Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre, y primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías la prevaleció. La joven volvió para formular esta horrible exigencia: quiero ahora mismo que me des en un trinchero la cabeza de Juan el Bautista. Herodes quedó asombrado y confundido. Cesó la ruidosa alegría y un silencio penoso cayó sobre la escena de agonía. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida de Juan. Sin embargo, había empeñado su palabra y no quería parecer voluble o temerario. El juramento había sido hecho en honor a sus huéspedes. Y si uno de ellos hubiese pronunciado una palabra contra el cumplimiento de su promesa, habría salvado gustosamente al profeta. Les dio la oportunidad de hablar en favor del preso, y habían recorrido largas distancias para oír la predicación de Juan, y sabían que era un hombre sin culpa y un siervo de Dios. Pero aunque disgustados por la petición de la joven, estaban demasiado endurecidos para intervenir con su propuesta. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del cielo. Estos hombres ocupaban altos puestos de confianza en la nación, y sobre ellos descansaban grandes responsabilidades, y sin embargo se habían entregado al banqueteo y a la borrachera hasta que sus sentidos estaban, ¿qué?, embotados. Tenían la cabeza mareada por la ventilosa escena de la música y el baile, y su conciencia dormía, y su silencio pronunciaban la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de una mujer relajada. Herodes esperó en vano ser dispensado de su juramento. Luego ordenó de mala gana la ejecución del profeta. Pronto fue traída la cabeza de Juan en la presencia del rey de sus huéspedes. Sellados para siempre estaban aquellos labios que habían amonestado fielmente a Herodes que se apartase de su vida de pecado, y nunca más oiría la voz del llamado a los hombres al arrepentimiento. La orgía de una noche había costado la vida de uno de los mayores profetas. ¡Wow! Aquí encontramos una analogía tremenda, mis queridos hermanos, y era que la 192 decía que era la hija de los sacerdotes y los príncipes de Israel. ¡Wow! Un pueblo en apostasía, mis queridos hermanos. Un pueblo en apostasía. Salomé era hija de los príncipes y de los sacerdotes. ¿De quién? De Israel. De Israel. Un pueblo en apostasía.
en violación a la santa ley de Dios, Salomé en violación a la santa ley de Dios, Herodías en violación a la santa ley de Dios y el rey Herodes en violación a la santa ley de Dios. Un pueblo en apostasía. Estos tres poderes, Salomé, hija de los príncipes de los sacerdotes, lo acabamos de leer en Deseado a toda la gente, la 192, hija de los principales, de los sacerdotes. ¿De quién? De Israel. Hija de los príncipes de los sacerdotes de Israel, y Herodías y el rey Herodes, el gobierno, estos tres poderes, se unieron para matar, ¿a quién? Se unieron para matar al pueblo de Dios, a Juan el Bautista en este caso, para pedir su cabeza. Esta misma analogía que vemos aquí, estos tres poderes, en el primer Elías vimos a Jezabel, vimos el poder religioso de Jezabel, el poder religioso de los profetas de Baal y de Acera, estos dos poderes religiosos unidos, ¿con quién? Esto decía el texto de acá, por ejemplo, vamos a leer una parte muy interesante acá, en Primera de Reyes. Vamos a devolvernos un poquito, no tenemos ningún afán, si no nos alcanza el tema, si no nos alcanza el tiempo para desarrollar para terminar el tema en esta parte 3, pues hacemos parte 4. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer algo bien interesante acá, mis queridos hermanos. Primera de Reyes 18, y vamos a leer, por ejemplo, el verso 19. Envía pues ahora y congregan a todo Israel en el monte Carmelo los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen, subrayo esa parte, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces los profetas de Baal y los profetas de Acera comían a la mesa de ¿quién? Comían a la mesa de Jezabel. Y note con cuidado que acá, en el segundo Elías, Salomé era hija de ¿quién? Salomé era hija de Herodías. ¿Herodías quién? La ramera. Herodías la ramera, porque era una ramera, porque estaba violando el séptimo mandamiento de la ley de Dios, estaba en unión ilícita con el hermano de su esposo Felipe. El esposo de Herodías era ¿quién? Era Felipe. Y ella se metió con su hermano, el rey Herodes. O sea que era una ramera. Esta ramera tenía una hija. Y mandó a su hija que danzara, que hiciera un baile. Y Herodes, emborrachado por el vino, embriagado por el vino, los príncipes de Israel, los principales que estaban allí en esta fiesta, emborrachados por el vino y por la orgía y las pasiones bajas, no tuvieron el discernimiento para pensar y poder salvar al profeta. Y nosotros encontramos una analogía tremenda aquí con los tres poderes de Apocalipsis capítulo 16. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, que fue nuestra lectura bíblica con la que comenzamos hoy. Apocalipsis capítulo 16, el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, aquí encontramos un poder. De la boca de la bestia encontramos un segundo poder. De la boca del falso profeta encontramos un tercer poder. 3 espíritus inmundos a manera de rana. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No tengan cuidado. Hay 3 poderes acá unidos contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Y hay una reunión. Y en el verso 16 dice que la reunión, el lugar en hebreo se llama Armagedón. ¿Correcto? Armagedón. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12:9 nos dice quién es el dragón. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 nos dice, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, el cual se llama, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a quién, a cuántos, dice, el cual engaña al mundo entero,
y fue arrojado ¿a dónde? Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el dragón es Satanás. La mujer, y dice, el dragón es Satanás. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, el verso 16 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Pues la bestia es la bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 1 a 10. Esta bestia, para los estudiosos de la profecía bíblica, es el papado. Es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta bestia está unida con el dragón, o sea, está dirigida por Satanás. Y la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Es la gran pregunta que tenemos que hacer. Bueno, Apocalipsis capítulo 12 nos hablaba que el dragón es Satanás, entonces tenemos que mirar quién es el falso profeta. Porque en Apocalipsis capítulo 12, el verso 4, para ser más exactos, dice, por ejemplo, si leemos desde el verso 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, este dragón tenía una cola y con esta cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer y estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón, que es Satanás, tiene una cola. ¿Cuál es la cola del dragón? Isaías capítulo 9, verso 15. Isaías capítulo 9, verso 15 nos dice quién es la cola del dragón. Isaías capítulo 9, verso 15. Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. Aquí estamos utilizando el método de interpretación profética, que es que la Biblia es su propio intérprete. Vamos a ver que nos diga la Biblia qué es la cola. Dice, Isaías 9:15, el anciano y venerable rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Entonces, ¿cuál es la cola del dragón? La cola del dragón son los falsos profetas. Y esos falsos profetas son los que encontramos en Apocalipsis capítulo 16, el verso 13. Y salir de la boca del dragón, o sea, Satanás, de la boca de la bestia, o sea, el papado, y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Pues la cola del dragón. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. O sea, hay una unión. Se unen este poder religioso. ¿Quién? La bestia, ¿y quién más? Y el falso profeta, ¿se unen con quién? La bestia y el falso profeta se unen con los reyes de la tierra. O sea, hay una fornicación. ¿Correcto? Hay una fornicación, hay una unión. Exactamente lo mismo que pasó con el primer conflicto del primer Elías. Se unió el rey Acab, Jezabel y los profetas de Baal y de Acera. Estos dos poderes religiosos se unieron con el poder religioso de Jezabel y se unieron con el rey Acab para matar al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la causa? Los mandamientos de la ley de Dios. En el segundo Elías, que fue de Juan el Bautista, encontramos la misma unión, tripartita. Herodías con el rey Herodes y la hija de Herodías, que es Salomé. Estos 3 poderes, porque eran poderes religiosos, porque lo acabé de mostrar con el libro deseado a toda la gente, 192, donde dice que la hija, que Salomé era la hija de los principales sacerdotes, de los príncipes y de los sacerdotes de Israel. O sea que era un poder religioso. ¿Estamos de acuerdo? Era un poder religioso. ¿Unidos con quién? Con el poder civil, que era Herodes. ¿Para matar a quién? A Juan el Bautista. Es exactamente lo mismo que encontramos en Apocalipsis capítulo 16. Encontramos a la bestia, al falso profeta, uniéndose. Dice, pues son espíritus, de el verso 14, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Van a quién? A los reyes de la tierra, van al gobierno, exactamente lo mismo. Van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día de aquel, el Dios Todopoderoso. Entonces note con cuidado que allá en el Monte Carmelo hubo una reunión, el profeta Elías y los profetas de Baal, con Acab y Jezabel. La falsa adoración contra la verdadera adoración. Exactamente lo mismo pasó con el segundo Elías. Y exactamente encontramos la misma analogía, la misma profecía
exactamente igual en Apocalipsis capítulo 16, el verso 14, verso 13 y verso 14. Encontramos a la bestia, encontramos al falso profeta uniéndose con los reyes de la tierra en el versículo 14, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. O sea, hay una reunión. Esa reunión, ¿cómo se le llama? Esa reunión se le llama ecumenismo. ¿Se le llama cómo? Ecumenismo. Se le llama CMI, Concilio Mundial de Iglesias. La coalición de la unión de todas las iglesias protestantes evangélicas uniéndose ¿con quién? Con la bestia. ¿Cuál bestia? El papado. Esa bestia que nos marca Apocalipsis capítulo 13, verso 1 hasta el versículo 10. Se unen la bestia, ¿con quién? Con las iglesias protestantes evangélicas. Ahí encontramos el falso profeta de Apocalipsis capítulo 16. Dice el dragón, la bestia y el falso profeta. Y encontramos que el falso profeta, según Isaías capítulo 9, el verso 15, son los que el profeta que enseña mentira es la cola del dragón. En otras palabras, todas las iglesias que se levantan contra la ley de Dios, que se levantan contra los mandamientos de la ley de Dios, son la cola del dragón. Según Isaías 9:15 y según Apocalipsis capítulo 12, el verso 4. Dice que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Ese dragón, esa cola de ese dragón es el profeta que enseña mentira. ¿Y cuáles son las mentiras que enseñan este falso profeta? Pues exactamente las mismas mentiras que enseña su mamá. ¿Cómo así que su mamá? Claro que su mamá. Apocalipsis capítulo 17 encontramos una ramera que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. En Apocalipsis capítulo 17 encontramos una iglesia ramera que fornica con los reyes de la tierra. Yo les hago una pregunta. La primera ramera, Jezabel, ¿con quién fornicaba? Fornicaba con el rey Acab. La segunda ramera, que es Herodías, ¿con quién fornicaba? Fornicaba con el rey Herodes. ¿Sí notan la analogía? Y la tercera ramera, o sea, en otras palabras, la Jezabel moderna. La Jezabel moderna, que encontramos en Apocalipsis capítulo 17, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿con quién fornica? Vamos a verlo. Apocalipsis 17, 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí encontramos una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Esas aguas, Apocalipsis 17:15 nos dice que son, dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta ramera de Apocalipsis capítulo 17 está sentada sobre muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Esta ramera que está sentada sobre muchas aguas, en Apocalipsis 17 verso 2 nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Notan con cuidado? Esta ramera de Apocalipsis 17 fornica con el poder civil. Está metida en política, o sea, es una iglesia que es un poder religioso, pero a la vez también es un poder ¿qué? Es un poder político. O sea, que fornica con los reyes de la tierra. Entonces vemos la analogía. La primera ramera, que era Jezabel, fornicaba con el rey Acab. La segunda ramera, que era Herodías, fornicaba con el rey Herodes. Y la tercera ramera que encontramos aquí, que es la Iglesia Católica Apostólica, fornica ¿con quién? Fornica con los reyes de la tierra. Aquí lo dice Apocalipsis 17, verso 2. Lea su Biblia, busque en su Biblia y se dará cuenta. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino. ¡Wow! ¡Qué interesante esta palabra! Se han embriagado con el vino de su fornicación. Ustedes saben cómo fue que la segunda ramera, que era Herodías, hizo para matar a Juan el profeta. Dice que lo acabamos de estudiar y de leer, de que estaban emborrachados ¿de qué? Estaban borrachos de vino.
y como estaban borrachos de vino no podían discernir, no había discernimiento en su mente, en su cerebro, para poder entender y comprender que lo que estaban haciendo era incorrecto. Herodes estaba borracho de vino y Salomé vino y danzó y lo terminó ¿de qué? De emborrachar. Exactamente acá encontramos una ramera que emborracha a los reyes de la tierra y emborracha a los moradores de la tierra con un vino. Ese vino con el que emborracha a los reyes de la tierra son falsas doctrinas. Sus doctrinas, ¿cuáles doctrinas? La santificación del falso día de reposo, el primer día de la semana, el domingo. Y la segunda doctrina, la inmortalidad del alma, la idolatría. Todas esas doctrinas es con las cuales esta ramera tiene borracho al mundo entero y tiene borracho a los gobiernos de la tierra y tiene borracho a los reyes de la tierra, al poder civil. Encontramos que la primera ramera, que era Jezabel, utilizó al poder civil para matar al pueblo de Dios. Encontramos que la segunda ramera, que era Herodías, utilizó al poder civil, que era Herodes, para matar ¿a quién? A Juan el Bautista. Y encontramos en Apocalipsis 17, vamos a encontrar la misma analogía. Esta ramera de Apocalipsis 17 también utiliza a los reyes de la tierra para matar al pueblo de Dios. Por eso dice en el verso 2, con la cual han fornicado de la tierra, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en el verso 9, por ejemplo, Apocalipsis 17, verso 9, verso 6, Apocalipsis 17, verso 6 dice, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. O sea que esta ramera de Apocalipsis 17 hace exactamente lo mismo que las dos primeras rameras, que Jezabel y que Herodías. Jezabel derramaba ¿qué? Derramaba la sangre de los profetas de Baal. La segunda ramera, que es Herodías, derramó la sangre ¿de quién? De Juan el Bautista. Y la tercera ramera de Apocalipsis 17, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, derrama la sangre de los santos, porque Apocalipsis 17, verso 6 dice Juan, y vi la mujer ebria con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea que vemos las mismas tres características, vemos los mismos tres poderes, tanto en el primer Elías, como en el segundo Elías, como en el tercer Elías. Como en el tercer Elías. Tenemos que ver también quién es el tercer Elías. Tenemos que estudiar y analizar quién es el tercer Elías. Entonces, vamos a analizar una parte acá muy contundente de Apocalipsis capítulo 17 en cuanto a esta tercera ramera. Dice, estábamos sentados en el verso 2, vamos a leer el verso 3. Apocalipsis 17, verso 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. O sea que esta mujer es una mujer que dice que está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Alguien se preguntará, ¿qué es blasfemia? Bueno, bíblicamente blasfemia, vamos a ir a Marcos capítulo 2 para que la Biblia nos diga qué es blasfemia. Hermano, le quedan 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, wow. Entonces sí. Hagamos una cosa. Sí. Dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo hasta aquí y ya entramos entonces con el ya entramos en materia con el tercer Elías y los tres protagonistas del tercer Elías. Ya habíamos vimos primer Elías, segundo Elías y estamos en el tercer Elías y los tres poderes unidos para matar al pueblo de Dios tenemos que desarrollarlo en la cuarta parte. Vamos a orar para terminar. Entonces quedamos parados sobre Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis capítulo 17, el verso 3. Apocalipsis capítulo 17, verso 3, sobre la tercera ramera. Hay 3 rameras. La primera que fue ¿qué? Jezabel. La segunda ramera que fue ¿qué? Herodías. Y la tercera ramera, que es la que estamos estudiando, la de Apocalipsis capítulo 17. Entonces, eso lo tenemos que ver en el próximo tema. En el próximo tema vamos a ver que así como la segunda ramera tenía una hija que era Salomé,
esa tercera ramera también tiene hijas, y las hijas las encontramos en Apocalipsis 17, verso 5, ¿cierto? Pero eso lo vamos a estudiar en el próximo tema. Y vamos a estudiar cómo es que esta tercera ramera va a perseguir al pueblo de Dios. ¿Quién es el tercer Elías? Tenemos que ver quién es el tercer Elías. Aquí en Apocalipsis capítulo 16 y en Apocalipsis capítulo 17, ¿quién es esa ramera que persigue a ese tercer Elías? ¿Quién es ese tercer Elías? ¿Y cuál es la causa por la cual le persigue esta ramera de Apocalipsis 17? ¿Cuál es la causa por la cual está ebria con la sangre de los santos? Como dice Apocalipsis 17, verso 6. Que está ebria. ¿Cuál es la causa? Pues aquí tiene que ser la misma causa del primer Elías y el segundo Elías. Adoración. Una verdadera adoración y una falsa adoración. La primera adoración fue por los mandamientos de la ley de Dios. La segunda adoración, la primera verdadera adoración era los mandamientos de la ley de Dios. La falsa adoración era violación a los mandamientos de la ley de Dios. La segunda adoración, la segunda causa, el segundo Elías, fue muerto. ¿Por qué? También por causa de los mandamientos de la ley de Dios. Por defender los mandamientos de la ley de Dios. ¿Ustedes qué creen que cuál va a ser la causa por la cual el tercer Elías va a ser muerto? Ahí se lo dejo para que estudiemos en la próxima. ¿Cuál va a ser la causa por la cual el tercer Elías va a ser muerto? Si los dos primeros Elías fueron muertos por causa de los mandamientos de la ley de Dios, entonces ¿por qué causa va a ser muerto el tercer Elías? Que es el pueblo de Dios. Tenemos que mostrar a la luz de las Escrituras y el Espíritu de profecía quién es ese tercer Elías y quién es esa ramera de Apocalipsis 17, aunque ya lo dije. Pero vamos a desglosarlo, vamos a mostrar las evidencias de quién es esa ramera. Eso lo vamos a ver en nuestro cuarto tema. Mis queridos hermanos, vamos a orar para terminar. Doblemos nuestras rodillas y vamos a orar. Amado Padre, que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean solo para ti. Y este tema sea solamente para la honra y gloria de tu santo nombre. Y para aquellas almas que están escuchando ese tema en esta hora, que lo escucharon el día de hoy y que en un presente y que en un futuro muy cercano también lo van a escuchar. Todas las personas que de aquí en adelante van a escuchar ese tema, permite, Señor, que sus mentes sean iluminadas a través de tu Santo y Divino Espíritu, que puedan entender y comprender la importancia de este tema. Padre amado, dirígeles y guíalas a través de tu Santo Espíritu, para que estudien e investiguen ese tema y lo profundicen, Padre amado, y lo puedan entender y comprender quién es el tercer Elías para este tiempo, cuál es la causa por la cual el pueblo de Dios va a ser muerto, y cuál es esa ramera y cuál es ese falso profeta que se unen, estos tres poderes que se unen en esta época para matar al pueblo de Dios, en la gran batalla de Armagedón que se va a dar. Muy pronto estamos a puertas de esa gran batalla. Ten misericordia de nosotros, prepáranos y ayúdanos a preparar a otros para la gran batalla de Armagedón, Padre amado. Danos tu bendición, mi santo sábado, acompáñanos a través de tu santo y divino Espíritu, tus santos ángeles, guárdanos, ayúdanos a tener una noche tranquila y de reparación, una noche de reparación de nuestro organismo, y ayúdanos a amanecer mañana atentos en el estudio de tu palabra, diligentes en el estudio de tu palabra, y ayúdanos a comprender y entender tu palabra. Bendice a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, dame tu bendición y úngenos con el poder del Santo Espíritu. Síguenos ungiendo, Señor, para entender y comprender tu palabra y enseñar tu palabra a aquellos que no la conocen. A los que la conocen, a los que medio la conocen y a los que definitivamente no conocen nada. Padre amado, súplicas que te rogamos y te pedimos en el dulce y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor y gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, amén. Wow. Muy bien, mis amados hermanos, espero que el tema haya sido claro para la honra y gloria de Dios, que les haya gustado. Y pues vamos para la cuarta parte, ¿no? Próximo tema. Entonces sería la cuarta parte, donde ya vamos a desarrollar lo que es Apocalipsis capítulo 17, la ramera, sus características, el tercer Elías y sus características, y la causa por la cual el tercer Elías va a ser muerto, y cuáles son los poderes que se unen en Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y verso 14. Tres poderes que se unen, igual que en el primer Elías, igual que en el segundo Elías, en el tercer Elías también hay tres poderes que se unen contra el tercer Elías, que es el pueblo de Dios. Amén. Amén. Vamos a